En Onda Cero, Pamplona en la Onda. Miércoles 14 de enero y tenemos nuestra primera cita del año con la Sociedad de Estudios Vascos Eusko Ikaskuntza. Primera cita de este año 2009, declarado Año Internacional de la Astronomía, y ese es precisamente el tema que hoy nos proponen desde Eusko Ikaskuntza. Para hablar de ello nos acompaña en los estudios de Onda Cero Javier Armentia, que es astrofísico y es director del Planetario de Pamplona, conocido por todos. Así que Javier, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Marisa. Y bienvenido de nuevo. Bien halladizo, bien hallados y además fíjate, para hablar de estas cosas del Año Internacional de la Astronomía, que es una gozada, claro. Porque una de las señas de identidad de este año es que precisamente la astronomía tiene mucho que ver, mucha relación con lo que somos, con lo que seremos, es decir, con nuestro pasado, con nuestra herencia cultural. Con nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro. Presente, claro. Y con nuestro futuro también, ¿no? Esas grandes preguntas de la humanidad que se han ido intentando responder y que ahora se celebran. Fíjate, la UNESCO, las Naciones Unidas, la Unión Astronómica Internacional han declarado este año Año Internacional de la Astronomía con la idea precisamente de recordarnos el papel de la astronomía a lo largo de toda la historia. Claro, que no es poco, como vamos a ir viendo. Sin duda un buen motivo para encontrarnos en este principio de año y sin duda también una excusa que nos serviría para encontrarnos más en este 2009. Pues espero que sí, porque uno de nuestros propósitos es aburriros con la astronomía. Bueno, no aburriros, aburrirnos, Javier, por favor. No parar se trata justamente de lo contrario, ¿no? Exactamente, ¿no? Demostrar que precisamente que se puede hablar mucho de astronomía, se pueden hacer muchas cosas, y un reto que además yo lo voy a intentar cumplir contigo, que sé que tú tienes muchas ocupaciones, estás aquí todo el día trabajando, la familia, todas estas cosas. Bueno, casi. ¿Tú has mirado por un telescopio? Sí, pero hace más. Bueno, pues compromiso es, este año tienes que mirar por un telescopio. Vamos a ponernos un poco de compromiso todo el mundo, y además pero yo quiero digo a ti, guiada por ti. En representación, pues yo contigo, con la gente de la agrupación astronómica, vamos a hacer observaciones por diferentes sitios. Queremos de vez en cuando poder apagar lugares para poder ver el cielo de verdad. Qué bonito, qué diferencia, Y qué diferencia, exactamente, poder ver un cielo de verdad que tenemos aquí. Hombre, cuando se van estas nubes y así, a veces hace mucho frío. Hoy no tenemos tantas nubes tampoco. Hoy está mejor, afortunadamente. Hoy veremos un cielo maravilloso que cuando la gente lo descubre dice, ¡hala! ¿Qué es esto, no? Y bueno, pues ese cielo ha estado siempre ahí y es una de nuestras luchas y reivindicaciones de este año. A mí me gusta mucho mirar al cielo, Bueno, ya sé que tú eres, te tenía convencida, casi. No, pero ¿sabes que tengo yo una sensación, supongo que será cosa mía, que las noches de enero se ve el cielo precioso? No eres la única. No sé por qué. Si te fijas en muchos libros de astronomía, y yo lo he contado alguna vez, el cielo de enero es un cielo especialmente brillante. ¿Por qué se ve tanto? Bueno, primero, ten en cuenta que desde el día 21 de diciembre fue la noche más larga. Estamos en noches muy largas, noches que duran pues 5 horas más que el día. Es decir, estamos viviendo unas noches en las que hay muchísimo tiempo, se hace noche pronto, con lo cual tu actividad normal te permite ver noche más cerrada, que es la de verano, que justo cuando te metes a la cama todavía el cielo no está oscuro del todo, ¿no? Es decir, ahora tienes cielos muy oscuros. Además, cuando hace frío, hay poca humedad, la atmósfera suele estar más transparente, te congelas más, pero las noches en que no hay nubes, todos lo sabemos, algo tiene de positivo, y es que se ve un cielo realmente bellísimo. Y la tercera razón, hay más, pero la tercera de las importantes, es que el cielo de invierno, el cielo que se puede ver precisamente en estas fechas, es un cielo en el que hay muchas estrellas brillantes. Está Sirio, que es la estrella más brillante de todo el cielo, está la constelación de Orión, una que reconoce todo el mundo, con esas 3 Marías, otras reyes del cinturón de Orión, y entonces es un cielo realmente muy bonito,
bonito que se identifica bastante bien, porque cualquiera que mire un poquito hacia el sur, pues ve de repente ahí ese trapecio con las 3 estrellitas que es Orión, y ves el toro, y de repente ves las Pléyades, las princesas de la helada, y quien más quien menos reconoce una parte del cielo. Está también la Osa Mayor en el norte, y entonces bueno, pues tienes ahí un poquito esa astronomía de andar por casa que mucha gente, sin saber que lo sabe, la sabe. Fíjate, a veces les tienes que recordar, fíjate, pues si tú sí sabías esto te lo habían contado, lo habías mirado, seguro que y luego por falta de práctica pues es como el andar en bici. Si no lo practicas se te olvida un poco, pero en cuanto das 2 pedaladas recuperas enseguida el tiempo perdido. Pues ahí estamos. Yo, sin saber nada de todo eso que me has contado, de por qué las noches de enero son así, siempre me ha parecido que se ve especialmente bonito el cielo. Sí. O que se ven especialmente bien las estrellas, ¿no? Fíjate, también hay mucha gente que tiene esa experiencia esas más... noches que nos dejan esos hielos que hoy han hecho que se salgan de la carretera un montón de conductores, ¿no? Pero bueno. El hielo negro y todas estas cosas que nos hablan los de tráfico. Sí, son noches de tener cuidado. Siempre conviene además abrigarse, más en estas noches, y más cuando estás observando el cielo, que al fin y al cabo es una actividad muy tranquilita, muy de quedarte quieto. Claro. Pero fíjate que incluso incluso en verano, cuando hablamos de las Perseidas, ¿no?, que es el otro gran momento de ver el cielo, el mes de agosto, ¿te acuerdas que siempre decimos, la gente nos mira un poco raro, pero decimos, no, llévate un abrigo, llévate un forro, que aunque sea verano, cuando estás ahí tumbadito 2 horas mirando el cielo, te quedas pajarito. Aquí en 5 minutos estás ya moqueando, ¿no? Sí, te das cuenta más rápido. Hay una cosa, fíjate, los aficionados a la astronomía que sacan sus telescopios también en enero, saben muy bien ¿cómo se lo van a perder? No se lo pierden en absoluto, pero tienen muchísimo cuidado de cómo pegan el ojo al canuto, al objetivo, al ocular, porque los oculares están muy fríos y, bueno, se te puede quedar pegado si está congelado, pero bueno, normalmente lo que sí te puede dar es un frío horrible, empiezas a llorar, acabas con una conjuntivitis. O sea, que hay que tener cuidadito. ¿No? Sí, hombre, nadie dijo que la astronomía no tuviera sus riesgos, lo que pasa es que no es un deporte de riesgo, es bastante tranquilito. No, la verdad que sí. Bueno, realmente este año 2009 es el 2009 no por casualidad, ¿no? Porque se cumplen 400 años desde que Galileo Galilei en 1609 apuntara por primera vez al cielo con un telescopio. Sí, fíjate. Sí. No fue el inventor del telescopio. Hay varias patentes anteriores, pues Lippersheyder, por ejemplo, en Holanda. Se sabe también que en Gerona, por ejemplo, había unos constructores de lentes, una familia que posiblemente hizo sí, en aquella época, a comienzos, justo entre 1600 y 1609. A Galileo le llega la noticia por un antiguo alumno suyo, ¿no?, que dice, oye, he visto en una feria un objeto curioso que atrae lo que está lejano, ¿no? En castellano les llamaban olleras de larga vista. Y Galileo construye con un canuto, realmente con un cartón y con 2 lentes que él mismo pule, construye lo que él llamaba un occhiale. Pues eso, una especie de ojera o anteojo, ¿no?, que es como se empezó a llamar el anteojo astronómico de Galileo. En esa época de final del año 1609 llega a construir hasta 40 telescopios diferentes, algunos funcionan muy bien, otros peor. Fíjate, muchos de los prismáticos que tienen en la casa los oyentes que están aquí ahora con nosotros, que van a ir corriendo a buscarlos. Bueno, pues posiblemente esos prismáticos que tienen en su casa son mejor, tienen más calidad óptica e incluso algunos más aumentos que muchos de los telescopios que hizo Galileo. Probablemente. Lo que pasa es que Galileo era Galileo, es decir, él cuando se puso a observar el cielo se puso a mirar y apuntar a ver qué veía. Por ejemplo, empezó a mirar la luna, ¿no?, y empezó a describir, pues fíjate, hay zonas oscuras y les llamó mares, ¿no? No dijo que estuvieran con agua, pero dijo, bueno, son zonas oscuras como si fuera el mar, y zonas claras. Empezó a pintar cadenas como de cráteres, dibujos que había y que iban cambiando. Y se fijó que todas esas cosas que aparecían en la luna tenían un volumen, es decir, que había un relieve lunar. Viendo cómo había puntitos en la zona de la sombra que se iluminaban antes de que llegara ahí el sol. Y él dijo, eso pasa como en los valles, que primero se ilumina la cima y luego el fondo del valle. Bueno, esa reflexión, curiosamente, tiraba por el suelo todo lo que se pensaba desde la época de Aristóteles y que había asumido el dogma de la época, y era que la luna, como cuerpo celeste, era un cuerpo perfecto y no tenía que ser esférico completamente. No tenía mácula, no tenía manchas, ni tenía relieve, ni tenía... Claro. Y este encontró cráteres con cadenas de montañas. Y es que lo vio, sí, pero él supo que, aunque nadie nunca en la historia de la humanidad había contado eso... dedujo otras cosas, claro. Ahí está.
Lo mismo cuando descubrió los satélites de Júpiter, que nunca nadie había visto, y se dio cuenta que orbitaban en torno a Júpiter. Es decir, no estaba todo dando vueltas alrededor de la Tierra como se pensaba. Ya había estado Copérnico. Ese mismo año, 1609, Kepler publica su Astronomía Nova a partir de las observaciones realizadas por el astrónomo real del Imperio Austrohúngaro, que era Tycho Brahe. Esas observaciones del planeta Marte principalmente describen el movimiento de ese planeta, y de los planetas dan vueltas en elipses en torno al Sol, y son las leyes de Kepler que se publican precisamente haciendo que entre Galileo y Kepler nazca pues toda una nueva ciencia, que es la que se conmemora ahora, es decir, esa investigación de qué es lo que vemos en el cielo y cómo se pueden saber cosas a través del telescopio que nunca nadie antes había mirado, ni visto, ni escrito. Pero además que uno piensa ahora, si intentamos trasladarnos en el tiempo, si pudiéramos, ¿verdad? Hace 400 años, menuda revolución. Fíjate que el mismo término revolución hace referencia al libro de Copérnico. Copérnico lo había publicado medio siglo antes, Las revoluciones de los orbes terrestres. Para una persona de aquella época, de comienzos del siglo XVII, cuando le hablas de que algo revoluciona, no pensaba como nosotros en una revolución, en un cambio social, ¿no? No, pensaba en algo que daba vueltas. Revolucionar es revoltar, dar vueltas, ¿no? La Tierra hace una revolución alrededor del Sol. Ese era el término. Pero fíjate, el cambio del paradigma, el que se llama ahora, ¿no? Es decir, el cambio de ideas tan enorme del universo centrado en la Tierra a pensar que era el Sol alrededor del cual giraba la Tierra, y que por lo tanto además la Tierra no era sino uno de los muchos mundos, como la Luna, como Venus, es decir, había diferentes mundos y uno de ellos era la Tierra. Ese cambio supuso un cambio en la ciencia tan radical que fue un cambio completo en la sociedad. Y de hecho las revoluciones, los primeros que anotaron ese cambio fue en la Inglaterra, precisamente desde ese comienzo del siglo XVII, cuando están haciendo la ciencia con Newton y con la sociedad científica británica, que tienen esas guerras enormes, que son guerras casi de religión también, entre los puritanos, los luteranos y los papistas, ¿no? Entre Francia y Alemania, o Francia e Inglaterra, donde juegan todas esas enormes guerras que se siguen en Europa, pero donde hay también enormes guerras del pensamiento, y esa revolución social que se está marcando está marcada precisamente por las ideas. Fíjate que en cierto modo la misma palabra revolución viene de este momento y de este cambio que ahora conmemoramos. Este año internacional de la astronomía me parece que incluso se va a quedar corto, porque sí hay que explicar todo lo que ha ido pasando desde hace 400 años hasta ahora. Pues es mucho. Fíjate, yo a veces cuando empiezas a hablar un poco del cielo, ¿no? Nosotros solemos empezar. Fíjate, el universo nació hace 13.700 millones de años. Entonces, fíjate, esta frase resume un poco esos 400 años de investigación astronómica, ¿no? ¿Por qué se sabe eso? Pues por la mirada con muchos telescopios, porque se han ido haciendo teorías, se ha ido haciendo un desarrollo científico alrededor de las observaciones, se está cada día descubriendo, y fíjate, los medios de comunicación recogéis a menudo pues esos descubrimientos, ¿no? Un nuevo planeta en torno a otra estrella, o que la sonda Fénix en Marte ha encontrado hielo bajo el polo, ¿no? Este tipo de noticias que nos siguen llamando la atención son muestra de que aquello que había empezado antes, ¿no? Cuando los griegos se preguntaban sobre la naturaleza, ¿no? Que nadie lo duda, pero que sobre todo en el siglo XVII, con el nacimiento de la ciencia moderna, supuso pues ese cambio en el mundo de las ideas que nos ha cambiado todo, ¿no? Fíjate que gran parte de las cosas que tenemos aquí en este estudio vienen de una ciencia que son productos de tecnologías que se han ido desarrollando gracias a la física, gracias a las otras ciencias. Pensemos en la sanidad, cómo se ha ido revolucionando con el mundo de la ciencia, y todavía lo que nos queda por ver. Esperemos que mucho, que esto no pare, que al fin y al cabo nunca para, ¿no? De cualquier forma, la astronomía siempre ha sido, ¿no? un tema atractivo, atrayente para muchos estudiosos. No sé si lo suficiente, Javier, eso ya me lo dirás tú, si sería o hubiera sido deseable más investigación, si sigue siendo deseable. Bueno, nuestro país tiene un buen nivel de investigación en astrofísica. Tenemos, vamos a ver, cuando se empezó a formar un poco la ciencia moderna, pues desde los años 60, 70, la última ciencia, ¿no? En el último desarrollo científico de este país, con el gran empuje económico, la astronomía se posicionó bien porque los europeos se dieron cuenta que España tenía sol. Fíjate, no solamente venían a las playas las suecas en los turistas, ¿no? Cuando estaba todo el landismo tan cutre de Benidorm y Torremolinos, estaba pasando también otra cosa que con el mismo origen, ¿no? No es que las suecas vinieran a lucir el bikini aquí, sino que los científicos europeos se habían dado cuenta de que había que poner telescopios en nuestro país, en Canarias, en Almería, ¿no? Teníamos un privilegio, y afortunadamente, pues de la misma forma que unos hicieron pelotazo con el turismo, la ciencia hizo su pequeño pelotazo con la astronomía, y ahora tenemos el gran telescopio de Canarias, por ejemplo. Tenemos uno de los mejores
observatorios del mundo, y hay una generación, hay más de 1000 astrofísicos y astrónomos en España que gracias a ese trabajo, a leyes de la ciencia y tal, pues pueden estar aquí investigando en un primer nivel mundial. Es decir, la situación no es tan mala como en otras cosas. Ya sabes que cuando hablas con los científicos en España todos dicen, bueno, qué triste, investigar en España es poquísimo dinero para la investigación, claro, que al final todo acaba. Todo claro. acaba en el dinero, ¿no? Pero pero claro, es que así, es eso. Hay que invertir, el motor. es el motor. Y bueno, pues en astrofísica, en astronomía, no se ha invertido demasiado, pero se ha invertido quizás algo más. Y eso ha permitido tener un buen nivel y además tener muchas ganas de seguir avanzando. Porque se ha visto que este tipo de ciencias, aunque son básicas, es decir, el saber cómo nació el Sol, no nos arregla la vida diaria. Mañana no vas a comer mejor ni la gasolina va a costar menos. Pero ojo, porque las tecnologías para conocer todo esto, los estudios que se hacen, la propia física que se va desarrollando alrededor, es fundamental en el desarrollo de las ciencias. Fíjate, por ejemplo, uno de los impulsos grandes de la fotografía o de la imagen digital ha sido también la astronomía, ¿no? La necesidad de obtener imágenes que los tenían los telescopios o tuvieron luego las misiones espaciales, satélites de telecomunicaciones, de teledetección, que son fundamentales para conocer cómo es nuestro planeta o el clima, el tiempo día a día, son parte de una era espacial que nació también con la astronomía. O sea que esa utilidad también, ese campo de aplicación también existe, a pesar de que lo que nos sigue llamando más la atención de la astronomía es que nos hace esas preguntas eternas, ¿no? De quiénes somos, de dónde venimos y a dónde vamos. Que tampoco tengo yo muy claro si queremos tener respuestas, pero bueno. Con esto tenemos pistas, podría decir el otro, ¿no? No sé si hay buenas respuestas, pero lo importante es tener buenas pistas, ¿no? Porque también nos gusta mantener yo creo que ese misterio, ¿no? Fíjate, en el planetario, cuando apagamos las luces y ponemos las estrellas, ¿no? Sobre todo cuando quitamos la luz de las ciudades, ¿no? Fíjate, eso es muy difícil porque aquí los ayuntamientos no nos dejan apagar. Muy complicado, pero uno se sale un poquito de la ciudad y... Sí, no, lo que pasa es que hay que salir mucho. Fíjate, en lugares como Madrid hay que irse a 300 kilómetros de Madrid, porque no hay forma de observar más cerca. En Pamplona nos tenemos que ir por lo menos 20 kilómetros o subirte a un monte y tal, y es una pena. Viendo el resplandor ese que se ve, por supuesto, está el copete. Bueno, cualquiera que llegue a Pamplona de noche se queda asustado. Y dices, bueno, todo eso es energía que estamos perdiendo, ¿no? Es una irresponsabilidad muy seria por parte de las administraciones, y luego además ese miedo que hay a que apagar de vez en cuando las luces, ¿no? Parece que la oscuridad da miedo, es la delincuencia. No, por favor, en la oscuridad, y todos lo sabemos, hay cosas divertidísimas, y una de ellas, sin duda, no digo la más entretenida, pero una de ellas, tú es que eres muy pilluela. Yo estaba hablando de ver el cielo. Bien, no sé. Bueno, fíjate lo que decía Lorca, de dónde está el mejor de los caminos, ¿no? Bajo el cielo y entre los zarzales. O sea que quiero decir que al fin y al cabo la astronomía tiene también un poquito de eso, ¿no? De reivindicación de esa maravilla, ¿no? Entonces tú apagas el cielo y la gente hace Claro. Es ese momento en que te encuentras con el cielo, ¿no? En tu momento en enero, la gente que tiene esas noches de las Perseidas y a veces pues un día que estás volviendo a casa tarde y te paras al borde de la carretera, sales y miras hacia arriba y dices, ahí va, se han puesto el cielo. Fíjate lo que hay. Fíjate lo que hay aquí, y yo no lo había visto nunca, ¿eh? Alguno igual no lo ha visto nunca, fíjate. Muchos, esa es una de las, fíjate, el Año Internacional de Astronomía se coordina en todo el mundo. Mañana mismo es precisamente la ceremonia de inauguración en la UNESCO y se abre la oficial, un poquito la mundial, ¿no? Pero cada país ha coordinado, en el nodo español se coordina, Monse Villar además es la coordinadora, se han juntado los esfuerzos, fíjate, posiblemente las administraciones no han puesto apenas dinero. No va a ser como unas celebraciones del Año Quijote o tal, donde vamos a ver mucho dinero, muchos centenarios de esos. No va a ser eso. Sin embargo, miles de personas, todos los astrónomos profesionales, todos los que trabajamos en los planetarios, en los museos de ciencia, muchísimos profesores en sus colegios, en sus escuelas, en sus clases, todas las agrupaciones astronómicas, que son centenares o más de 100 y que son miles y decenas de miles de personas, vamos a estar trabajando y se está preparando ya desde hace más de un año actividades para conseguir que todo el mundo mire al cielo, que todo el mundo pueda tener cerca a un astrónomo que le cuente cómo trabaja un astrónomo o por qué se mira al cielo, donde vamos a intentar además hacer entender que la astronomía ha tenido tanto que ver con la historia de la cultura y que puede tener un papel importante en la ayuda al desarrollo a través fíjate, de prácticas de colegios con astronomía, por ejemplo, para medir la forma de la Tierra. Se están poniendo en contacto escolares de África con escolares de Europa, escolares de América con escolares
lugares de Asia, ¿no? Y en proyectos que intentan precisamente favorecer el desarrollo, utilizando eso de la astronomía que nos gusta a todos, ¿no? Que nos gusta mirar al cielo. Hombre, tiene esa parte también de bonito o de bueno esta celebración, ¿no? Que se ha conseguido en estos tiempos en los que parece que triunfan más las desuniones casi que o los malos entendimientos, pues de repente fíjate qué gran unión mundial, ¿no? Para celebrar un año de la astronomía. Fíjate, en el campo de la astronomía es una de las ciencias más llamativas, porque hay asociaciones de aficionados y de amantes de la astronomía, como la hay de la naturaleza. Fíjate que esto pasa también con la biología, la ornitología, la ecología también, pero en el caso de la astronomía, yo no conozco la asociación de físicos de partículas amateur, ¿no? Ni los matemáticos sí, porque también la matemática tiene un poco esa llamativa. Y fíjate si se empiezan a hacer clubs, pero claro, tú has resoplado. Yo es que soy de letras, Javier. Bueno, pero fíjate que las cosas que hemos estado diciendo son muy de letras. La astronomía es muy de letras. Claro, yo he resoplado con la matemática. Fíjate, en el planetario, por ejemplo, vienen muchísimo las profesoras y los profesores de griego. Fíjate que sufren muchísimo porque es un idioma que queda por ahí perdido en la secundaria y tal. Y fíjate, que a mí me gustaba, ¿ves? ¿A ti te gustaba, ves? Sí. Pues fíjate, toda la mitología griega la tenemos puesta en el cielo. No toda, pero muchísimo. Todos los ciclos de Hércules, las historias de Leda y el cisne, pues todas las maravillas de Perseo y Casiopea están ahí en el cielo. Y son historias de cultura, que nos hablan de la cultura griega. Hay otras historias que nos hablan de las culturas andinas, de las mesoamericanas. Fíjate el Camino de Santiago con toda la cosa que tiene en nuestra comunidad, pues tenemos ese Camino de Santiago del cielo. O sea que fíjate que estamos hablando también de letras. Yo creo que una de las cosas que uno de los programas, por ejemplo, va a ser que haya charlas de astronomía en las facultades de letras, no en las de ciencias, sino también va a haber astronomía para los de letras, astronomía un poco para todos. No, pero estamos teniendo muy buena respuesta porque la gente está interesada, fíjate. Pero es que yo vuelvo a lo que te decía antes, que es que llama la atención a todo el mundo, seas de letras o seas de ciencias, ¿no? Hombre, eso que tenemos ganado, ¿no? Claro, jugáis con ventaja. No, fíjate, no, porque, ¿sabes? No, ojalá. Y también es cierto que los medios de comunicación son temas que os gustan. Eso te lo he hecho aquí un poco de peloteo, pero es cierto. Los medios de comunicación de las diferentes ciencias suelen recoger más pues los temas ambientales y los temas médicos por los temas de salud, por la importancia que tienen. Pero en tercer lugar están las noticias del espacio, del universo, por lo llamativas y la gente les gusta, ¿no? Y nosotros queremos aprovecharnos de eso. ¿Sabes con los que no llegamos a pinchar tanto o pinchamos más en hueso? Dime. Pues con los políticos. Con los políticos no. Yo creo que los políticos todavía no se han dado cuenta que las estrellas. estrellas. Los planetas, ¿Sabes por qué? Porque como los políticos tienen tanto miedo de que les digan que están en la luna o por ahí perdidos. O que son medio marcianos. O que son un poco extraterrestres. Yo creo que eso les da un poquito de vergüenza. Les falta sentido del humor y entonces quieren estar con los pies muy en el suelo. Nosotros les estamos convenciendo, quiero decir que ya tenemos convencidos y en eso pues fíjate la apuesta que ha hecho el gobierno de Navarra con el planetario pues muestra que se puede estar con los pies en la tierra y mirando en el cielo, estrellas, mirando al cielo, que no está mal, ¿no? Fíjate, y ahora me estaba recordando, pues no sé, eclipses de estos que han sido, que los hemos estado esperando como no sé cuándo fue uno así bastante. El 11 de agosto del 99 que se iba a acabar el mundo porque de esas he vivido yo unas cuantas. Sí, un año se iba a acabar el día de mi cumpleaños, me acuerdo, tenía un disgusto. Hubo unos años en era los muy jovencita, yo decía, pero bueno, ¿cómo me van a dejar a mí el día de mi cumpleaños sin mundo? Pues fíjate, ahora la próxima tontería, digo tontería porque salen muchas sombradamente tonterías, y si algo se ha demostrado a lo largo de la historia es que todo el mundo que ha predicho que se iba a acabar el mundo un día ha fallado. Claro. Y un amigo mío decía, y además el que acierte nunca se lo va a agradecer nadie. No va a quedar nadie. En el año 2012 dicen que se acaba el mundo porque, ¿El 2012? Porque el calendario maya la última tontería está ahí de moda, eso. Fíjate, yo ni me he enterado de eso. Pues mejor. Es que ya creo que no hago mucho caso. No, me da la sensación. Mira, eso no está mal, hay que mirar al cielo, hay que jugar con la poesía del cielo, pero no hay que creerse esas tonterías que nos yo me estaba acordando de un eclipse que recuerdo que bajamos todos a la calle aquí, sí. estábamos en esta emisora, en Onda Cero, o sea, quiero decir, en Onda Cero, en Cortes de Navarra, no estábamos en la Plaza del Castillo, o sea que ha sido en los últimos 5 años.
El del 3 de octubre del 2005, que fue con las gafitas, que fue a anular por Madrid y desde Coruña hasta Madrid. Recuerdo estar aquí abajo en la esquina. Y aquí se ve muy bien, sí. Además fue a mediodía, una hora muy... gafitas rojas y verdes, ¿no? No, eran de color negro. No, me estoy confundiendo. Son con las negras, sí. Las negras que además repartisteis, ¿no? Sí, se repartieron ahí unas cuantas. Bajamos tuvimos todos muchos escolares. Sí, a verlo. Claro, porque bueno, merece la pena mirar un eclipse de esos. Sí, este año no tenemos ninguno por aquí, hubiera estado bien para tener para el año de la astronomía algún... Qué pena. Pero bueno, vamos ¿algún a tener fenómeno así curioso vamos a tener? Vamos a tener. Bueno, hay un eclipse muy bonito a mediados de año, pero es en China. No sé si nos viene bien. Bueno, los que quieran viajar a China ya tienen una excusa más. ¿Por qué no, verdad? No nos importaría ir hasta China a ver ese eclipse. De todas maneras, Javier, va a ser un año en el que, bueno, va a haber muchas actividades, ¿no? Queremos que haya muchísimas actividades, por eso decía que os vamos a aburrir, en el sentido de que os vamos a contar que vamos a hacer muchas cosas. Además, actividades que van a estar muy cerca a la gente. Fíjate, ya empiezan unas cuantas en el Cibibos de Iturrama, por ejemplo, con el ayuntamiento. La gente de los Civibox hemos organizado un curso de astronomía. La gente puede pasar por allí para apuntarse. Va a haber unas jornadas, unas visitas al planetario. En el Cibibos Navarrería creo que hay una exposición. Va a haber una exposición en marzo también sobre astronomía. Nosotros vamos a hacer las 100 horas de astronomía que se van a hacer en todo el mundo del 2 al 5 de abril. Os daremos aquí porque queremos que vosotros también contéis cómo se ve el cielo durante esas noches y durante esos días. Queremos ver el cielo de día y de noche durante 100 horas ininterrumpidamente. El día 26 de marzo, escolares de todo el país van a medir... Cuéntame eso, que es que lo he leído antes en internet. Sí. Pues ¿qué fíjate, es eso? El 26 de marzo, ¿qué van a hacer? Pues van a medir que la Tierra es redonda y van a medir cómo de grande es la Tierra. ¿Y cómo lo van a hacer? Pues como lo hizo Eratóstenes, pues hace más de 2000 años. Eratóstenes vivía en Alejandría y le contaron que en un pueblo del Sudán, es decir, en la parte alta del Nilo, que entonces se llamaba Siena, allí decían que tal día del año, justo en el solsticio de verano, a mediodía, un pozo no tenía sombra, es decir, el sol llegaba hasta el fondo del pozo profundo, ¿no? Es decir, que el sol se colocaba justo sobre las cabezas. Poniendo un palo en ese pueblo no había sombra. Y él dijo, pues en Alejandría sí, ese día del mismo día del año hace tal sombra. Y de esa idea, midiendo la distancia entre esos dos pueblos, que eran 800 kilómetros, dijo, pues con eso puedo medir cómo de redonda es la Tierra. Fíjate, fue una de las primeras medidas de cómo era la Tierra. Y ahora se va a hacer, como tenemos internet, tenemos escolares en un sitio y en otro, vamos a la misma hora, los escolares van a medir la sombra al mediodía, la menor sombra del día, y con esos datos y hacer cálculos todos los escolares podrán ver cuál es el radio de la Tierra y les saldrá bien unos 6.800 kilómetros. Qué maravilla, ¿verdad? A mí la verdad que me da la sensación de que mi mente es tan corta en estos casos como cuando me doy cuenta de lo que han pensado otros, ¿no? Bueno, afortunadamente eso lo decía Newton, ¿no? Que cabalgamos, nos movemos a hombros de gigantes, es decir, fíjate la cantidad de gente. Esto lo hizo Eratóstenes hace más de 2000 años, claro, ¿no? Y a nosotros nos sigue pareciendo increíble cómo pudo deducir eso. Ciencia ficción, ¿no? Claro, nos maravillamos a veces mucho de los productos de la tecnología, ¿no? Tenemos los iPods, los internet, todas estas cosas, o vemos las series de televisión con pues CSI, todo esto, y dices, fíjate qué cosas hay, si es que las ciencias adelantan que es una barbaridad. Pero bueno, todo eso es un paso y otro paso que se irá haciendo poquito a poco gracias a gente muy principal, verdaderos gigantes, y uno de ellos pues es Eratóstenes, otros fueron Galileo, Kepler, y este año vamos a tener excusa pues para hablar también de esos personajes y de las mujeres que han sido. Fíjate, una de las especiales dedicaciones que ha tenido este año desde la convocatoria internacional y también en la de nuestro país ha sido pues reivindicar también un papel importante de la mujer en la historia de la astronomía, ¿no? Ahora estábamos preparando unas pequeñas historias y mirábamos, por ejemplo, historias tan bellas como la de Carolina Herschel, hermana de William Herschel. La gloria del descubridor de Urano, el astrónomo real de Inglaterra, evidentemente fue William Herschel, pero todo el mundo reconoció que Carolina era quien le ayudaba y la más avezada observadora del universo en aquella época, tanto que llegó a tener un contrato de ayudante. Fíjate, fue la primera mujer contratada de ayudante de un astrónomo y la primera mujer, aunque a título honorífico, que entró en la Real Sociedad Astronómica varios siglos antes de que la primera astrónoma pudiera entrar de verdad. O sea que hay historias
historias que fíjate son muy humanas, historias que tienen que ver con las cosas que hemos sido. Ahora mismo, la semana que viene, yo me voy allí corriendo. En París, en la UNESCO, se celebra un congreso que dura 5 días sobre el papel de la astronomía en la cultura, y gente de todo el mundo vamos a hablar de cómo se percibe la astronomía en la sociedad, de cómo los monumentos megalíticos, cómo las antiguas historias de la cultura nos están hablando de una astronomía, cómo el futuro es un verdadero reto para seguir contando la astronomía a la gente, la educación, los medios de comunicación. Y fíjate, yo creo que podríamos haber seguido en vez de una semana, 2 semanas, y tendríamos temas. Sí. Quizá el gran reto de la astronomía, o de este año internacional de la astronomía, y también de la ciencia en general, es la divulgación, es hacer entendible todo lo que sabéis. Es un verdadero reto y un completo compromiso. Fíjate que en la programación, en las actividades del Año Internacional de la Astronomía, están todos los científicos trabajando, que se han dado cuenta de que su deber, una parte del trabajo de los científicos que están en las universidades, en los observatorios, en los institutos de investigación, es hablar al público en el lenguaje que usa el público. La astronomía, afortunadamente, se puede contar, o se puede hablar mucho de astronomía sin usar fórmulas, a pesar de que los conceptos sean extraños, ¿no? Cuando nos hablan del Big Bang o de los agujeros negros, son conceptos muy extraños, pero podemos llegar a entenderlos. El compromiso que todos tenemos es hablar de astronomía en el lenguaje sencillo, en el cual, como decía Gonzalo Berceo, solo el pueblo fa hablar a su vecino, ¿no? Es decir, no vamos a hablar para científicos, se trata de hacer una celebración para todo el mundo. Pues es que es una auténtica maravilla cuando encuentras a un científico que pues te habla con palabras que las entiendes, ¿no? Hombre, astrónomos porque además te das cuenta de que saben tanto y que lo saben trasladar, y eso para mí es una maravilla. Fíjate, pero a ti te pasa lo mismo, de las cosas que tú sabes bien, y algunas sabes, ¿no? Bueno. Esas te encanta hablar, o cuando lo cuentas mejor. ¿Por qué? Pues porque es un tema familiar, ¿no? Solamente hace falta para eso ponerse en el lugar del otro. Claro. Es algo que es cierto en ciencia, se ha olvidado a menudo, ¿no? Es decir, los científicos, las ciencias actualmente son muy especializadas. Los campos de investigación, pues podemos ver, por ejemplo, cuando nos mandan las notas de prensa en las universidades de aquí, los títulos de las tesis doctorales que se leen en Navarra, ¿no? Y fíjate, detrás de esa tesis doctoral hay 4 o 5 años de trabajo de una persona que además es un trabajo excelente, ¿no? Sí, y es una pena que no se pueda contar un poquito de forma, no digo más sencilla, sino contar más a la gente. Digo, hay que hacer en la ciencia, hay que hacerlo así, y lo estamos haciendo. Yo creo que hay un buen compromiso. Pero ojo, esto está pasando y ha pasado en muchas otras cosas y no nos damos cuenta. Yo intento entender a los economistas y nunca entiendo nada. No te quiero contar si hablas ya ahora que estamos con tantos líos judiciales. Habla con un abogado, fíjate, si el lenguaje legal, jurídico, es ajeno, además parece que está hecho adrede para que no entendamos nada, ¿no? O sea que la ciencia tiene también su lenguaje complicado, pero yo creo que hay ese compromiso de hacerlo más asequible y más cercano. Si uno entra en la página web del Planetario de Pamplona, que es pamplanetario.org, se encuentra con un enlace directo a este año internacional de la astronomía. Es fácil para recordar también, es astronomía 2009 en 20009.es, o sea que se llega bien. Y ahí se encuentra uno pues con toda la información sobre todas las actividades que se están haciendo, las que se van a hacer en este año internacional de la astronomía, e incluso con el tema del mes. ¿Qué me he enterado yo? Sí, este mes Arqueoastronomía. Sí, fíjate, una de las cosas muy curiosas, ¿no? Fíjate que implica, por ejemplo, tanto preguntarse cómo veían el cielo las antiguas civilizaciones, como a través de la arqueología vemos que las ciudades antiguas, pues, por ejemplo Teotihuacán, hace 2000 años, es una ciudad construida, una gran ciudad que llegó a tener 1 millón de habitantes, más que Roma en la época, que la Roma imperial. O sea, era una ciudad que rivalizaba en población con la Roma imperial, allí al lado de México DF. Bueno, pues esa ciudad estaba orientada, es una de las principales avenidas, estaba orientada a las Pléyades. Varias de sus grandes pirámides tenían un significado no solamente religioso, sino también astronómico. Está en el trabajo de los calendarios antiguos, están en los círculos de piedra, más famosos por aquí, las pirámides que siempre se ha hablado. Fíjate, hay una enorme relación entre la arqueología, la cultura y la astronomía, ¿no? Y eso es precisamente ese tema. La verdad es que coordinado por Juan Antonio Belmonte, que es un arqueoastrónomo del Instituto de Astrofísica de Canarias,
hay una serie de artículos en la web del año de la astronomía maravillosos. Bueno, si les ha entrado el gusanillo a quienes nos están escuchando a través de Onda Cero, que entren por ahí, que naveguen un poquito, ¿no? Sí, y quienes quieran pasear, pues fíjate, en la zona de Opacua, justo en la muga entre Navarra y Álava, siguiendo por Urbasa, por ahí arriba, están los prados de Mendiluce, y ahí en Mendiluce hay un pequeño Cromlech con una orientación astronómica, es de hace 2.300 años, y yo tuve la suerte de trabajar con unos arqueólogos allí, y vimos que estaban esos pequeños menhires apuntando precisamente al sitio por donde se ponía el sol el solsticio de verano. Era gente que ya, pastores, sin duda, los que vivieron por allí, que no tenían otra cosa que hacer, y marcaron justo por donde se ponía el sol el día más largo del año. La noche que celebraciones que San sin Juan, darnos fíjate, cuenta que tienen que ver, ¿verdad?, con la astronomía, tienen que ver. Sí, yo me imaginaba que en ese círculo hicieron, ponían una hoguera e incluso igual hasta la saltaban, que es lo que seguimos haciendo ahora. ¿Quién sabe? Tenemos que terminar ya, Javier, pero ¿cuántas veces te ha tocado rebatir eso de más les valía investigar más en otras cosas y menos en viajecitos al espacio? Pues mucho. Fíjate, el otro día estaba dando una charla en las aulas de tercera edad de Vitoria, y les contaba que el proyecto del gran colisionador de hadrones de Ginebra, ¿no?, el LHC, ha costado en 20 años 4.000 millones de euros, ¿no? Y, la gente decía muy cara, y decía, ojo, esto que inauguraron el 10 de septiembre, justo pues medio mes antes se habían acabado las Olimpiadas de Pekín. Sí. Las Olimpiadas de Pekín habían costado 13.000 millones de euros y nadie había dicho que eso era un dispendio muy loco. Lo que se gasta en astronomía, incluso lo que se gasta en el espacio, es una milésima parte del gasto que se gasta en Olimpiadas, en gastos militares y en tantas otras cosas que nos parecen perfectamente normales. Claro, el tema que quizá no llegamos a verle la utilidad, ¿no? Claro, pero la tiene. Yo estoy seguro además que si se pudiera invertir, y todos, eso ya es un compromiso, todos deberíamos pedir una responsabilidad social y política para que se invierta más en la defensa de los derechos humanos, de la lucha contra las enfermedades, en los compromisos del milenio y todo eso. Y fíjate que en todos estos proyectos hay siempre implicados científicos, hay toda una gran ciencia que es una ayuda a ciencia y tecnología para el desarrollo, en la que la astronomía también está comprometida en su campo de ciencia básica, que evidentemente responde a otras preguntas. Pues seguiremos hablando de este Año Internacional de la Astronomía, sin duda alguna. Hoy lo hemos hecho gracias a Eusko Ikaskuntza, la Sociedad de Estudios Vascos, que tiene su sede en Pamplona, en la Plaza del Castillo 43 bis, tercero y cuarto D. El horario de atención al público es de 8 a 2 por las mañanas y de 4 a 6 por las tardes, y tienen una página web a la que pueden acceder en la dirección www.eusko-ikaskuntza.org. Javier Armentia, gracias por haber estado con nosotros hoy en Onda Cero y seguiremos en contacto. Ha sido un placer, muy buenas tardes. Gracias. Pamplona en la Onda. Onda Cero.